Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Vale Reyes, muy buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Muy Buenos bien, días. pues. Bueno, bienvenidos a este Estado Nacional de un domingo de diciembre, post-elecciones, que hay mucho que comentar también, pero hay otro tono, hay otro mood, como se dice, para poder analizar lo que ocurre. Hoy hace una semana estábamos en pleno desarrollo de la jornada electoral, a las 10 de la mañana, las votaciones se estaban llevando a cabo con normalidad, como fue la tónica, pero ahora ya podemos analizar algunas de las claves de la semana, porque José Antonio Kast tuvo sus primeros días como presidente electo. ¿Qué señales pudimos ver? Fue a Argentina a juntarse con Milei, trabaja en su gabinete y matizó sobre la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Terminó la semana ¿con qué? Con la reunión con el expresidente Eduardo Frei, y ahí en pantalla tenemos algunas imágenes de lo que fue la visita a Argentina y este encuentro con Javier Milei, también encuentros en el Ministerio de Economía, entre otros puntos. Otra de las claves de la semana, el acuerdo entre el gobierno y los trabajadores del sector público por un reajuste que dejó algunos ecos, una controversia por una norma sobre contratas calificada por la actual oposición como amarres por un acuerdo que habría, o más bien un apunte que habría sobre las condiciones que tienen que ocurrir para concretar algunas restricciones para no renovar contratos a algunas personas que están con contrata. Tiene que verse esto como una ley. Y otra clave, la derrota del oficialismo en la presidencial ha generado una serie de análisis, mea culpa en los partidos que hoy componen el gobierno. Desde el Frente Amplio hasta el Partido Comunista buscan explicar qué pasó, por qué no pudo ganar Janet Jara. Explicaciones hay varias y seguramente tendrá un proceso largo para masticar la derrota y luego también conformarse como oposición a partir del 11 de marzo de 2026. Bien, y de inmediato presentamos a nuestros invitados de hoy. Empezamos por este sector, el diputado electo don Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Matías, Valentina, por esta invitación. Y saludamos acá a la diputada del Frente Amplio, Gael Jomans. Gracias, diputada, por estar aquí domingo en la mañana. También diputada electa, que debutará Javiera Rodríguez del Partido Republicano. Javiera, bienvenida, mucho gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación. Y diputado electo del Partido Socialista, César Valenzuela, bienvenido a Estado Nacional. Hola, buenos días. Partamos, si te parece, Vale, por temas de la semana y la rápida decisión del presidente electo de viajar a Argentina. No quedó claro cuál es el foco, hay dos. Uno, juntarse con el presidente Milei, sacar conclusiones de esa reunión y la búsqueda eventual de un ministro, que es un viceministro en Argentina, que es chileno, podría integrarse al gobierno chileno, José Luis Daza. Javiera, ¿qué quiere simbolizar? ¿Qué imagen quiere dar o qué quiere proyectar el presidente electo Kast viajando a los 2 días de electo a Argentina tan rápidamente? ¿Qué es lo que buscaba darnos a entender? Bueno, aunque dijiste que no lo tenía tan claro, yo creo que lo explicaste súper bien realmente. A ver. Es poder, bueno, además de conocer de cerca la realidad de un gobierno que, de mi forma de ver, ha hecho harto por los argentinos. Creo que pasa por ahí. Tienen mucho en común. Hay un modelo que quizás mirar, pensando también en las diferencias culturales que tenemos, pero creo que pasa por ahí. Hubo una foto con la motosierra, con Javier Milei, el presidente de Argentina, esta motosierra, y eso llamó la atención, porque para algunos dijeron, esto cambió el tono de lo que fue el primer discurso de José Antonio Kast como presidente electo el día domingo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, José Antonio Kast igual lo mencionó, él señaló que si va a un país, probablemente el mandatario presente va a mostrar los logros de su país y va a estar presente para tomarse una foto, pero no significa en absoluto que va a aplicar la motosierra o que va a hacer las mismas políticas de Milei, sino que es un gesto también de amistad con otro país. Creo que Javier Milei también es bastante cercano a algunas ideas de José Antonio Kast, entonces creo que pasa por un gesto de amistad más que de otra cosa. Gael, ¿cómo leen ustedes esa primera señal del presidente en el viaje a Argentina? ¿O qué leen ustedes de ese viaje? Porque a lo mejor hay más que Milei ahí.
presidentes quieran acercarse a uno u otro mandatario. Además, Argentina también es parte de la visión del Estado. Disculpa, Gael, estás con un problema en el micrófono, me parece. Sí, lo vamos a arreglar. ¿Lo vamos a arreglar? Esto es tele en vivo. Lo dejamos. Vamos a este otro lado mientras lo arreglan. Por favor, diputado electo, es que fue diputado. Entonces, diputado Pardo, ¿usted cómo lee esta señal que da el presidente electo? Primero, es una señal que está dentro de la tradición chilena. Todos los presidentes de Chile, ya sea antes de asumir o inmediatamente después de asumir, han viajado a Argentina porque es nuestro país vecino con el cual tenemos una extensa frontera y muchas materias en común. Ahora, la comitiva del presidente da cuenta que el presidente quiere retomar muchos de los temas que han estado estancados durante el actual gobierno, especialmente los relacionados con el intercambio comercial. Chile hoy día tiene una balanza comercial deficitaria con Argentina, tenemos problemas de integración en las fronteras, en los sistemas aduaneros, de manera que la visita oportuna del presidente Kast electo a Argentina no es otra cosa que retomar la senda tradicional con un país del cual nos hemos alejado. ¿Le hizo ruido la motosierra a usted o no? ¿O como Javiera cree que es anecdótico solamente? Yo creo que ni la motosierra ni la retroexcavadora funcionan en Chile, pero sí el presidente, en un gesto de amistad, permite que esté un elemento importante para el presidente Milei, pero no le asigno ninguna importancia para efectos de la política interna de Chile. Ya, no es un signo entonces para usted, para lo que puede pasar acá. No, diputada Gael Jomans. Ya, yo voy entonces Ahora sí. al meollo. Hola. Sí, no hay problema. Sí, más allá de las políticas de Estado, que se entiende, pero todavía él no es presidente en ejercicio y los simbolismos, sobre todo en la foto, yo lo veo con riesgo, porque en realidad, ¿qué ha implicado la política de shock económico que ha implementado Milei? Más de 19.000 empresas cerraron durante 1 año y medio de gestión de gobierno de Milei. Eso implica 28 empresas por día cerrando. También tiene consecuencias en los empleos, lógicamente, más de 200.000 empleos menos durante su gestión. Y eso además de las implicancias económicas en el poder adquisitivo de los jubilados, que redujeron a un 17% el poder adquisitivo. ¿Eso es lo que queremos al país? Afectar a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes. O sea, a mí me preocupa realmente, sobre todo por lo que implica esta motosierra, ¿cierto? Porque la motosierra es algo simbólico respecto a los recortes, al choque económico que quiere implementar, y eso no es lo que queremos para nuestro país. Es que a lo mejor Chile no necesita ese choque económico, porque la realidad argentina es completamente distinta. Lo dijo aquí José Luis Daza cuando vino hace 3 semanas. Dijo, no busquemos en Argentina las soluciones para Chile, busquémosla en lo que ha hecho Chile para atrás. ¿Usted coincide con eso? O sea, por cierto, Chile lo que necesita ahora no es aplicar medidas de... Es que, bueno, uno va mezclando, porque además durante la campaña de Kast también se dijo que se iban a hacer recortes bien pronunciados, ¿cierto? Entonces, y todavía no se dice cómo se va a hacer, si eso va a afectar o no beneficios sociales. Entonces, uno va sumando. ¿Qué es lo que se quiere realmente? Yo tendría ojo, porque en realidad, si bien nosotros reconocemos obviamente el triunfo y él tiene toda la legitimidad de implementar las medidas que sostenga como gobierno, sí se requieren mayorías para poder gobernar. Y mayorías requiere diálogo, no soberbia, no imposición. Y en ese sentido yo tendría ojo con los simbolismos y con lo que se quiere realizar, porque se necesitan certezas, se necesita gradualidad, se necesita dar tranquilidad a las personas. César Valenzuela, ¿cómo ve usted estos primeros signos y este primer viaje a Argentina como presidente electo? Mire, a mí no me sorprende que el presidente electo haya viajado a Argentina, porque a nadie le debería generar mayor sorpresa que tiene una vinculación especial y una afinidad especial con el presidente argentino. A mí lo que sí me genera algo de ruido es que yo escuché al candidato Kast, luego escuché el discurso ya siendo presidente electo, y su tono es muy distinto a lo que representa Milei. Entonces, más bien un tema simbólico, porque escuchamos un presidente que estaba disponible a conversar con los sectores de la oposición, recalcó en varias oportunidades que iba a ser el presidente de todos los chilenos, que en general creo que fue un discurso de apertura, que dejó un muy buen ambiente. Pero esa visita a Argentina, claro, cuando yo me junto con el desordenado del curso,
es medio difícil que un día tenga una posición del mejor compañero y el otro lado y el otro día me junte con el compañero más desordenado. Pero creo que son más bien temas simbólicos. O sea, no hay que sorprenderse de que tenga esta afinidad personal. No me hubiese imaginado que se iba a ver a Lula. ¿Me explico? Ahora, con lo que dijo el diputado Pardo, diputado electo, disculpen los electos si se nos pasa, vamos a mencionarlos como diputados también, no hay ni un error ahí. Es que Argentina es un país que es más o menos razonable, dar una señal rápida de integración, más allá de si hay uno de izquierda, derecha, progresista, conservador, lo que fuera, es una buena señal para cualquier presidente tener relaciones muy fluidas con Argentina. Todos los presidentes, incluido Boric, fueron por primera vez a Argentina. Fue su primer viaje. Sí, Entonces sí. no hay de qué sorprenderse. Así es. Ya. Por lo tanto, ¿está bien a su juicio haber hecho esa elección de primer gobierno tan rápido? Claro, que es la oportunidad lo que a mí me genera algo de ruido, insisto, porque habíamos escuchado a un presidente electo generando un muy buen ambiente, creo yo, en la política nacional, y cuando me voy a juntar con... No tiene que ver con los pensamientos que tenga Milei, sino que tiene que ver con su forma, el que insulta, garabatea literalmente a los que piensan distinto, a uno le parece raro, claro, la figura con la motosierra, pero tiendo a interpretar esto que es como un gesto más bien político y además también se hace cargo algo de la tradición republicana chilena. Tenemos efectivamente una relación especial, particular con Argentina y uno quisiera de que independiente de cuál fueran los gobiernos eso continúe, entonces no me sorprende de mayor forma. Hay otras definiciones que se tomaron esta semana. El presidente electo José Antonio Kast dijo que vivirá en la moneda, hasta con un saco de dormir si es necesario. Dijo que ya no está con sus 9 hijos, entonces que no necesita tanto espacio. Y otro punto importante es el retorno de la figura de la primera dama, que cambia completamente lo que pasó en esta administración de Gabriel Boric. Diputada electa, Javiera Rodríguez. Bueno, la verdad es que yo creo que es una noticia o idea, más que porque todavía no se ejecuta, que ha tenido contentos a los chilenos. Yo creo que la mayoría de las personas se lo ha tomado bien. Creo que es una señal de austeridad, de consecuencia. Es algo que yo lo había conversado alguna vez, de que si existiera un presidente, así personalmente me gustaría que el presidente viviera en la moneda, como algo bien de tradición. Hablaban hace poco familiares del general Carlos Ibáñez del Campo, explicando que no había tanta privacidad, entre otras cosas, pero un poco expuesto. Pero la verdad es que también lo señaló el presidente electo Kast, de que sabe hacer su cama, no necesita mucho espacio y que la moneda perfectamente se puede acomodar a lo que a mi parecer es una señal también de austeridad. Ahora, vuelve la figura de la primera dama y eso requiere, por ejemplo, una institucionalidad o unos organismos que la acompañan. Ahí serían más recursos del Estado para esta figura que había sido eliminada o fue eliminada por la administración Boric. Bueno, me parece que la figura, los elementos y las personas que rodean a la primera dama en cantidad de recursos es bastante marginal con respecto a lo que es un ministerio entero. Tiene ciertas fundaciones a cargo que hoy día se pusieron a cargo de otros ministerios para poder suplir esa figura. Entonces, también en los otros ministerios hubo que ajustar la institucionalidad para que cupiera esas nuevas fundaciones en esos ministerios. Entonces, realmente es modificar y cambiar recursos de un lugar a otro más que amplificar. No tiene que ver con eso. Luis, perdón, ¿le parece razonable volver a instalar a la primera dama como una institución visible, funcional? Sí, me parece muy razonable. Además, lo interesante acá es cómo se levanta esta polémica. Porque esta polémica la levanta la ministra Orellana, que es miembro del comité político del presidente Boric. O sea, esto no es algo que se le ocurrió seguramente a ella, sino que fue conversado. Y es una polémica que nos da cuenta que el Frente Amplio sigue pegado en su discurso identitario. Fue la polola del presidente la que eliminó la primera dama y hoy día se dice que no puede haber un vínculo de relación sentimental que justifique un cargo. Entonces es una contradicción en sí misma. Yo creo que lo importante es que María, que Pía tiene todas las condiciones para liderar fundaciones. Da lo mismo si estas fundaciones están radicadas en un ministerio, lo importante es impulsar obras. María Luisa Durán de Lagos impulsó las orquestas juveniles, impulsó Sonrisa de Mujer. Cecilia Morel, todo lo que tuvo que ver con Elige Vivir Sano y otras grandes iniciativas. De manera que creo que es una buena noticia que la primera dama vuelva a tener un rol. Gail Youmans. ¿Esto es identitario solamente o un tema ¿a qué obedece el hacer un punto allí? Sí, tenía
Bueno, y siempre tuvo que ver con evitar figuras, digamos, relacionadas más bien con tener un vínculo de parentesco para asumir un rol. Independiente de que las personas en sí puedan tener todas las aptitudes, las competencias, porque puede ser que en este caso sí las tenga, pero tiene que ver con que por ser pareja de tener un cargo, no es mucha razón de ser, ¿cierto? Entonces, y por en ese haber sentido, sido pareja de haber eliminado un cargo, también tomó una decisión al ser pareja, en vez de retirarse, porque en el fondo- tomó la decisión institucional, la ex pareja del presidente. En un momento fue gabinete. Es que esa fue Lina una Caramano. definición que se toma como gobierno, ¿cierto? De no tener una institucionalidad solo por ser pareja de. Y eso, bueno, ahora el gobierno definirá otra cosa. Yo solo aclarar que uno tenga una posición política, y en este caso la ministra Orellana tenga una posición política, no tiene nada más ni nada menos que eso. Y yo creo que no hay que silenciar a quienes opinamos quizás distinto. Al contrario, me parece que uno puede tener una posición y hasta ahí llega. Eso no obvia, ¿cierto?, que en este caso el gobierno ahora electo pueda tomar otras definiciones. Pero más bien tenía que ver con eso. Ahora, sobre la señal de austeridad que se quiere dar respecto al presidente yendo a vivir a la moneda, me parece interesante poder tener ese tipo de simbolismo respecto a la austeridad que tienen que dar muestras, ¿cierto?, las autoridades, las principales autoridades. Pero en este sentido a mí me parece algo más importante sobre todo, porque se conoció ahora con la Comisión de Establecimiento de las Remuneraciones que va a haber un nuevo sueldo para el presidente electo, que va a ser 4 millones más que el presidente Gabriel Boric. Es decir, va a estar recibiendo el presidente José Antonio Kast, una vez en ejercicio, 11 millones de pesos. En bruto. En bruto. ¿Será eso una señal de austeridad? Quizá Ahora, no mi lo- sugerencia, eso se definió en la comisión Sí, no lo de define el financiamiento, no lo definió gobierno él. entrante, no. Por Lo cierto, definió yo la eso comisión. lo quiero aclarar, pero le sugeriría quizá revisar eso, que esa, a mí me parece que es una señal de austeridad más relevante que quizá solamente ir a vivir a la moneda, porque si en términos de gasto presupuestario, con 11 millones de pesos brutos podría financiarse él, ¿cierto?, el arrendamiento de una casa perfectamente bien. ¿Cómo surge esta idea de la comisión? La comisión sale de un proyecto, de una legislación. De hecho, los senadores definieron quiénes iban a ser los miembros de esta comisión y esa comisión fue la que define las remuneraciones ahora en adelante. Que determinó ese monto. Así Igual es. Pero- quedan pero es 3 meses de importante, gobierno. Podría el mismo presidente Es revisarlo. importante aclararlo. Pero si es el presidente electo el que va a asumir, yo creo que él tiene una opinión importante. Luis, ¿cómo, perdón? No, si es que va a ser el presidente electo el que va a asumir, ¿cierto?, con ese monto, me parece importante su visión. Así de simple. Ah, ok, Yo es Luis, una sí, sugerencia. A ver, primero, la comisión es una comisión transversal que fija todas las remuneraciones del Estado, entre ellas la del presidente de la República. Si el presidente Boric tuviese título universitario, tendría la misma remuneración que se le está asignando al presidente Kast, porque las asignaciones los emolumentos o las remuneraciones están asociadas a una escala dentro de la cual están los títulos universitarios, y esa es la diferencia, pero no es algo que elija el presidente electo ni las autoridades a las cuales se les paga por prestar servicio al Estado. Ahora, el hecho de arrendar una casa, los presidentes, salvo el presidente Piñera, arrendaron efectivamente casas con cargo fiscal, no con cargo propio, pero el hecho de vivir en la moneda ahorra justamente no solo ese arriendo, sino que el costo de desplazamiento, de seguridad, que implica, en este caso, que el presidente electo siguiera viviendo en Buin. Entonces, que el presidente electo tenga su residencia en la moneda y esté ahí de lunes a viernes, y me imagino que los fines de semana que pueda estar en su casa, es un ahorro efectivo para el Estado, independiente de los demás factores que estamos analizando. César, ¿estos temas son importantes, son periféricos, anecdóticos? ¿Son los problemas reales del día a día si nos vamos a ahorrar el arriendo de la casa de un presidente, los traslados de un presidente, en los 2 millones de pesos, que son mucha plata para muchos chilenos sin duda, o 3 millones de pesos extra que va a ganar un presidente? ¿No nos estaremos quedando en lo periférico en la política? ¿Le soy honesto? Sí. Yo la verdad que me tiene sin cuidado donde vive el presidente de la República, el electo, el anterior, el que siga. Sí. Yo entiendo que tiene que cumplir condiciones de seguridad. Claro. Y cada uno ahí tomará la determinación cuál es la mejor alternativa. Qué incómodo, digo yo, para el nuevo presidente que se quiere ir a vivir al mismo lugar donde trabaja, pero problema de él. O sea, no, yo creo que la verdad que estos temas no, le soy súper honesto, no me tienen
Y como señal de sin austeridad, cuidado. César, como señal de austeridad, porque finalmente son algunas señales o símbolos de los primeros días, las primeras decisiones. Sí, mire, pero son temas tan simbólicos. Saquemos la Coca-Cola y cambiémosla por agua. También nos ahorramos unos pesos, pero creo que el tema es un poquitito más profundo. No es lo de fondo, dice usted. No, es un Ya. poquitito más ¿Y profundo. la que esto. remuneración? Es que yo desconozco el tema. Entiendo que hay un problema de remuneración en general en el Estado. Esa es la verdad de las cosas. Y lo que estamos viendo a propósito del acuerdo del gobierno con la ANEF, y hay algunos desajustes que se van generando, yo soy de la idea que hay que ordenar el tema del empleo público. No solo en términos de las condiciones en que se desempeñan los distintos funcionarios públicos, sino que también en cómo se fijan las remuneraciones. Ahí hay un problema. Y eso es real. Y probablemente, a propósito de lo que dice la diputada, también se genera esto con el presidente de la República. Entiendo además que ha sido la propia diputada la que ha señalado que esto no es una medida del presidente electo, pero tenemos un problema con el empleo público. Y en relación con el tema de la primera dama, yo no soy de los que sataniza el cargo, le soy súper honesto. Tampoco lo considero que sea un valor en sí. Yo creo que hay que mirar cuál es efectivamente el proyecto que va a desarrollar el gobierno detrás de esa figura. Entiendo por lo que leí en prensa de que ni siquiera están pensando en que vuelvan las fundaciones a su administración, sino que es más bien un rol de colaboración. Hay que verlo, eso es lo que digo yo. Y ¿sabe por qué además no lo satanizo? Porque creo que hay buenas experiencias en esta materia. Creo que el caso insigne es lo que hizo la señora Luisa Durán, el tema del programa Sonrisa de Mujer, el tema de las orquestas infantiles, lo que hizo la ex primera dama Cecilia Morel con el programa Elige Vivir Sano. Entonces, hay que mirar las cosas, yo creo que en su mérito. No tener prejuicios, dice usted. Es que, efectivamente, si queremos empezar a hacer las cosas en serio, sin prejuicios, sin tratar de sacar la ventaja barata, hay que mirar el contenido del proyecto. Y, hay que ver, y entiendo que eso aún no está desarrollado, por lo tanto, yo lo observaría. Eso Darle es la oportunidad, Sí, digamos, absolutamente. a estas primeras acciones. O sea, si vamos a tener una primera dama como lo fue Luisa Durán, venga, bienvenido sea. Está muy bien. Gael, pasemos un segundito a la relación que se está sosteniendo en una oposición. Siempre los que pierden una elección, bueno, se producen ahí, esto le pasó ya al otro sector antes, se producen crujideras, responsabilidades, y ha habido públicamente muchas diferencias entre los partidos de la exconcertación y el Frente Amplio, por ejemplo, en mirada, dónde está la responsabilidad. Y esta fue una semana particularmente intensiva en autocríticas. El exdiputado Jackson, el diputado Winter, el propio presidente de la República. ¿Cómo está la relación de futuro con el socialismo democrático, por ejemplo, de ustedes? Sí, o sea, lo primero es que, claro que frente a una derrota hay que tener un proceso reflexivo, autocrítico, y tratar de que la autocrítica parta por uno mismo, creo que es importante. En vez de echar la responsabilidad o las culpas hacia el lado, tener una visión más colectiva de esto. Sobre todo porque me parece que a propósito de esa reflexión, lo que tenemos que ver es cómo caminamos juntos en adelante, ¿cierto? Cuáles son los puntos que ponemos en común y cómo trabajamos en esa unidad. A mí me parece que la unidad es imprescindible, ¿cierto? Para poder trabajar y hacer oposición que sea rigurosa, que sea responsable, que por una parte tenga los oídos bien abiertos a escuchar sobre todo a la ciudadanía, a escuchar a las personas, a ver qué es lo que sucedió, por qué nosotros logramos llegar. Diagnóstico? ¿Qué es lo que sucedió? No, a mí me pasa que Si tuviera que elegir 2 o 3 puntos que marcaron, que movieron la aguja. Yo coincido en algunos de los temas que se han planteado hasta ahora, es decir, los tiempos, por ejemplo, de reformas importantísimas, demoraron. La reforma tributaria que no saliera también fue un tema bien complejo, porque de ahí salían los recursos fiscales para financiar varios de los beneficios sociales que estaban implementados y también incorporados dentro del programa. Entonces, todo ese tipo de errores, ¿para qué decir los otros más coyunturales que yo creo que son importantes? Como ¿Indultos? en el caso Monsalve. Por cierto que ahí hay formas de cómo se responde a esas coyunturas que yo creo que eran inaceptables. ¿Indulto fue un error? Es que, obviamente, a quienes se indultó, o sea, es algo evidente que hubo bastantes errores ahí. Yo creo que ahí me parece importante hacer una autocrítica, pero una autocrítica que sea una mirada integral, porque no tiene que ver solo con coyunturas, sino que cómo enfrentamos juntos el ahora construir esa unidad. Y mi apuesta es esa. La unidad es sumamente necesaria y yo sé que dentro del Congreso va a ser parte de la dinámica en donde nos movamos, porque esta construcción que hemos tenido desde ser gobierno
y levantando además proyectos de ley importantísimos para la ciudadanía, los tenemos que defender. Las 40 horas tenemos que defenderlas, el aumento de pensiones tenemos que defenderla. Y por cierto, estar a disposición al diálogo en lo que el país requiera. Aquí, diputada electa Javiera Rodríguez, ¿qué esperan de la futura oposición, del trabajo que se haga con la futura oposición? La verdad, obviamente, siempre hay un ánimo colaborativo, lo mencionó la misma diputada, en lo que sea para el bien común de Chile. Pero la verdad es difícil viendo cómo se comportó esa misma oposición en su momento con el presidente Piñera. Entonces, así como que tengo muchas expectativas, no. Pero obviamente los ánimos están para que las relaciones sean fructíferas en torno a un bien mayor, un bien superior, que en este caso Chile. Ahora, yo sí me imagino, y esto es como lo veo desde el otro lado, de que creo que hay una autocrítica que la misma oposición posición entrante ahora, se tiene que hacer, una superioridad moral, una poca conexión con la realidad de Chile. Esas son cosas que ellos tendrán que ver si es que quieren lograr más espacio en un futuro, después de una elección futura. Pero eso es cargo de ellos. Yo creo que en la medida de que se conecten con las realidades de las personas y hagan un trabajo positivo para el país, creo que van a tener nuestro apoyo en lo que respecta al gobierno de Chile. Luis, ¿usted tiene expectativas de lo que pueda ocurrir con la oposición y si le han parecido adecuadas las autocríticas que han hecho autoridades del gobierno actual? A ver, yo creo que las autocríticas siempre, sobre todo las iniciales, son bastante tímidas respecto de las causas profundas, pero quiero partir por señalar que sí tengo buenas expectativas, no solo porque espero que quienes fueron oposición durante el gobierno del presidente Piñera, que me tocó estar en el Parlamento y ver esa oposición, hayan aprendido la lección, sino que también porque la opinión pública hoy día está en una posición distinta. Y es muy distinto cuando la opinión pública está pidiendo más seguridad, está pidiendo que la economía se reactive, está pidiendo que se solucionen los graves problemas de salud y de otra índole que están atascados por la ineficiencia del Estado, a un clima enrarecido como el que tuvimos durante el gobierno del presidente Piñera. El presidente Kast, teniendo una tremenda votación a su favor, inició su primera actuación pública con un discurso donde llamó a la unidad. Y yo creo que ese llamado a la unidad, más los aprendizajes que haya, y espero, tenido la oposición, pero fundamentalmente el respaldo ciudadano a lo que son los grandes ejes que van a conducir el próximo gobierno, creo que van a permitir que tengamos un diálogo fecundo con la oposición en estos temas que son los que interesan a Chile. Hoy estamos esperando antes de la Navidad, para pasar a otro tema, una posible reunión entre el presidente electo José Antonio Kast y la expresidenta Michelle Bachelet. Él mismo lo había anunciado, fijó esta fecha antes de Navidad, que sería por estos días. Y queda pendiente acá qué va a pasar con el apoyo del próximo gobierno a la candidatura a la Secretaría General de la ONU de Michelle Bachelet. César Valenzuela, ¿usted espera que el próximo gobierno apoye esta candidatura a la ONU de Michelle Bachelet? Sí, yo solo previo quisiera señalar de que lo que pasa es que hoy día pareciera que la derecha tuvo un solo candidato presidencial que viene de un solo mundo, y eso no es así. O sea, el presidente Piñera no tuvo solo oposición al mundo de la izquierda, a la centroizquierda, tuvo también al mundo republicano, esa es la verdad de las cosas. Entonces, digo que a cuál oposición estamos hablando, ¿no? Las cosas son un poquito más complejas de lo que se intentan ver. Y eso a propósito justamente de que el gobierno entrante, y eso es algo que no, lamentablemente no se tiene a la vista, viene de 4 mundos distintos. Así como nosotros hablaba del mundo Frente Amplio, Pro Dignidad en su momento, el socialismo democrático, ahí hay 4 mundos: la exconcertación, Chile Vamos, el mundo republicano y el mundo Kaiser, con 3 candidatos presidenciales distintos. Entonces, desarrollar un gobierno de emergencia en esas condiciones no debe ser tan fácil. Y en cuanto a la oposición, yo creo que aquí hay que ser bien claro: nosotros somos oposición. Y ser oposición no significa negar la sal y el agua, eso yo lo tengo clarísimo. Como lo hizo Republicano con el presidente Boric. Sí. Yo tengo clarísimo que no es legal la sal y el agua, pero efectivamente nosotros tenemos que estar expectantes, vigilantes, fiscalizando cuál es la tarea del gobierno. ¿Y siente que la oposición al presidente Piñera fue en esos términos que usted plantea alguna vez? ¿Usted hace alguna crítica a cómo lo hicieron como oposición? Yo voy a hablar ahora que soy diputado electo y en cómo yo voy a ejercer la oposición. Y como yo voy a ejercer la oposición, pero hacia atrás, corresponde. ¿Cómo lo vio? Perdón, no vamos a negar la sal y el agua como lo hizo Republicano con el presidente Boric,
Pero sí vamos a estar muy expectantes. Yo voy a estar muy pendiente de que se cumpla con esa promesa del que todo va a estar bien. ¿Y cómo lo Y vio que lo vamos del a mejorar pasado? todo. Yo quiero ver eso, efectivamente. Y eso no me constituye a mí en que soy un obstruccionista ni nada por el ¿Le estilo. Ese es el interpreta la ejercicio forma, de la oposición? le interpreta la forma en que su sector le hizo oposición al presidente Piñera? Bueno, va a depender de las personas, va a depender de los contextos. No, lo que pasó, no lo que va a pasar. Es que eso es lo que estoy ¿Le diciendo. interpreta a usted? Va ¿Esa es la depender forma que a que- usted le gustaría es que- hacer oposición? Pero ¿cómo va, disculpa, ¿cómo va a depender si eso ya pasó? ¿Perdón? ¿Cómo va a depender de algo si eso ya pasó? Ya depender los factores, ya estuvieron sobre la Bueno, si me mesa. está preguntando- ¿Te sintiste No, si se lo interpreta interpretado por esa oposición lo en que, aquel lo que entonces? ocurrió. Yo estoy muy conforme con lo que ha hecho el Partido Socialista en materia de oposición, efectivamente. El Partido Socialista. El Partido Socialista. Y lo Yo que soy hizo el del Partido Frente Social- Amplio, por ejemplo. Ahí cada uno tiene que hacer sus propios, O sea, no sus propios análisis. Yo estoy consciente de lo que hizo el Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista tomó una decisión correcta y creo que justamente desde esa perspectiva es que hoy día al Partido Socialista le corresponde un rol clave. Y ese rol clave tiene que ver con articular la unidad de la oposición. El conjunto Sin de decirlo, la está unidad de la criticando a Frente Amplio, así lo entiendo yo. Usted dice, no, porque dice, a mí me gusta lo que hizo el partido, en mi partido con el presidente Piñera. Los republicanos le negaron el sal y el agua al presidente Boric. ¿Cómo se comportó ese juicio del Frente Amplio con el presidente Piñera? Pero lo que usted me está viendo es que yo le haga un juicio Sí, pues, crítico. obvio, pero si a eso a le mi invitamos, aliado que hagamos después juicio de y la debatamos. derrota. Es que eso es muy difícil, pues como que usted le preguntara ¿Qué caño otorga al diputado diputado electo, Valenzuela? como que usted le preguntara al diputado electo si le gusta cómo se comportó republicano el gobierno del presidente Se lo Piñera. preguntamos No, un momento, en el miremos acto. para adelante. ¿Se le puede? En el acto, ¿le pareció que el comportamiento del Partido Republicano con el presidente Definitivamente Piñera no, como no. deseable? No me gustó, como tampoco estuve de acuerdo en todas las formas de oponerse al actual gobierno. Por ejemplo, la ley Naín Retamal, nosotros la apoyamos como Renovación Nacional, fue autoría de Renovación Nacional y el Partido Republicano no estuvo de acuerdo con esa ley, no me gustó, pero eso no significa que tengamos muchas más coincidencias que diferencias. Y en ese sentido, cuando el diputado electo César hace referencia a los mundos que subyacen en la derecha, son mundos que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Y yo valoro mucho la convocatoria que hace el presidente electo justamente en torno a elementos que antes nos dividieron, como es una política de los acuerdos, donde no todos los acuerdos obviamente son buenos y donde hay que ejercer la autoridad de la forma en que estamos mandatados por la ciudadanía, pero son muchas más las coincidencias que las diferencias. Y en ese sentido, la pregunta que te hacían, César, era... y no me parece que la respuesta sea satisfactoria porque el Partido Socialista, si bien tuvo una oposición mucho menos iracunda que la que tuvo el Frente Amplio y el Partido Comunista, no tuvo el valor de condenar, por ejemplo, el uso de la violencia como una acción legítima política en medio de una crisis como la que estábamos viviendo en esos tiempos. Entonces, efectivamente, el Partido Socialista fue más suave, pero no tuvo tampoco el valor de enfrentar una crisis a la democracia como la que estábamos viviendo en ese minuto. Sí. Mira, lo primero, cuando uno construye diálogo y vínculo entre un gobierno y un Congreso, es de lado y lado, digamos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo solamente creo que es importante no tener soberbia ni cero autocrítica. Desde el Frente Amplio hemos sido bien, digamos, autocríticos, no solo en este proceso, sino que mirando hacia atrás. Durante estos 4 años hemos tenido un proceso de reflexión respecto a cómo construir oposición. Pero me llama la atención la posición que tiene Javiera, que es de harta soberbia, ¿cierto? De decir, ¿cómo van a actuar ustedes como oposición? ¿Y cómo actuaron ustedes como oposición al gobierno del ¿Hacer presidente autocrítica? Boric? Sería bueno que hicieran autocrítica respecto, por ejemplo, a haberse opuesto a la reforma de pensiones. Por ejemplo, haber incluso llevado al Tribunal Constitucional la ley de violencia integral. ¿Les parece eso positivo para el país? Uno tiene que construir también demostrando desde lo que uno está disponible a dar, a reconocer en el otro. Y yo esperaría, por ejemplo, que para iniciar un diálogo fecundo para el país, desde el partido del presidente José Antonio Kast, presidente electo, tuvieran autocrítica de cómo fueron oposición. ¿Hay ¿Lo tiene? autocrítica? No, Javiera Rodríguez. me parece un poco irrisorio que la diputada me llame soberbia si no me conoce. Entonces, y yo tampoco he sido nunca antes parlamentaria, entonces de mis actitudes no puede opinar porque realmente mi posición antes de ser diputada estaba en otro mundo, no estaba en el mundo público. Entonces, creo que primero uno tiene que conocer antes de juzgar.
Y segundo, yo sí puedo hablar de las actitudes que tuvo el Frente Amplio cuando... No, fue hable oposición. sobre el Partido Republicano respecto al presidente Piñera, por Bueno, ejemplo, uno o puede el opinar presidente Boric. de lo que fue. Y con respecto a las actitudes del Partido Republicano con respecto al presidente Boric, bueno, insisto, yo no fui parlamentaria, pero sí puedo dar una visión al respecto de que mi impresión es que si el Partido Republicano rechazó o estuvo en contra de algunas iniciativas, es por el bien del país. Y para ver los resultados de la reforma de pensiones, de las 40 horas, de todas las cosas que han propuesto, uno tiene que ver los resultados. Y lo mencionaba acá el diputado Luis Pardo, Lamentable. de que el mero hecho de llegar a acuerdos no es positivo si esos acuerdos no llegan a resultados ¿Es mala positivos. la reforma de pensiones que se aprobó en enero del año pasado? A mi ¿Sigue juicio, siendo sí. mala para usted? Sí. A pesar del aumento en la PGU, por ejemplo, que ya está beneficiando. a muchos Tendrá adultos mayores. algunas cosas positivas, obviamente, pero en el fondo yo no estoy de acuerdo con la Es más reforma de mala que pensiones. buena. Por ejemplo, el aumento en 6 puntos en el ahorro, el que aumente la PGU, ese tipo de cosas no le La hacen... verdad es que hay cosas que hacen sentido naturalmente, pero uno tiene que ver los resultados de esa reforma y hasta el momento todavía no los vemos. Es difícil ver los resultados cuando está recién diseñando. O sea, uno no puede esperar siempre aprobar a observar los resultados, porque justamente uno lo que hace es que propone para que se generen resultados. Sí, pero uno tampoco puede aprobar Es que, a ciegas las ¿sabes lo que cosas. pasa, Javiera? Y esto no tiene que ver contigo, porque tú efectivamente no eras parlamentaria, pero yo en el caso de republicanos ahí veo una oposición que yo no voy a hacer, que es negar la sal y el agua, porque sí. Republicano, eso fue lo que hizo con el gobierno del presidente Boric. Nosotros tenemos diferencia ideológica y por eso somos parlamentarios de diferentes partidos. Podríamos decir Y en lo mismo del función de Frente eso- Amplio. En función Pero bueno. de eso, uno aprueba, rechaza las cosas por datos sobre la mesa, por pensamientos, por valores y principios, y en ese sentido el Partido Republicano ha hecho eso. No, yo solo eso quiero decir. El tono soberbio me refiero a eso, que cuando uno parte solicitando diálogo, es bueno reconocer autocríticamente lo que ha hecho mal, para poder entablar alguna especie de relación y de vínculo. ¿Y ustedes lo reconocen frente a lo que fueron como oposición con Piñera? Por cierto, y lo hicimos. Y eso también permitió avanzar en ciertas reformas importantes con Chile Vamos, que fue una oposición que en algunos temas estuvieron disponibles a avanzar. Y eso además lo reconocemos directamente. Disculpa, Pero hubo una ¿en qué oposición momento que no reconocieron que fueron- estuvieron disponibles a poder avanzar. Por ejemplo, ustedes. Y ahí no hay ningún tipo de reconocimiento ni autocrítica respecto a, chuta, fuimos excesivos en esto, porque no se negaron solamente a lo que no les gustaba dentro de la reforma de pensiones, se negaron a la idea de legislar aumentar las jubilaciones. Y eso, a mi juicio, obviamente que requiere una autocrítica, una visión. Mira, nosotros hemos dicho respecto al gobierno de Sebastián Piñera, las acusaciones constitucionales, sí. Nosotros creemos que en su global fue excesivo. Fue excesivo. Y podríamos haber encontrado otros mecanismos de fiscalización, de interlocución, pero eso también requiere, para la construcción del diálogo para futuro, que ustedes reconozcan algo, porque el presidente es del Partido Republicano. Acá la diputada le preguntaba cuándo fue ese reconocimiento también. Durante de todo los este errores. tiempo lo hemos dicho en distintas locuciones, lo ha dicho hasta el mismo presidente de la República. Luis Pardo. Sí, yo creo que todos estos temas son dignos de análisis y de debate, pero tenemos que volver a situarnos siempre en el punto que estamos, porque la política y la historia sigue su curso. Yo creo que hoy día tenemos una oportunidad, tenemos un presidente que, habiendo estado en contra de esa reforma de pensiones, ha señalado explícitamente que no va a tocar la PGU ni va a hacer nada respecto de lo que era esa reforma, como muchas otras. Se le imputó durante la campaña el tema del aborto en 3 causales, ha sido explícito, y eso creo que es el mérito, además, del concepto de gobierno de emergencia, que nos va a permitir enfocarnos en los temas que la ciudadanía votó para elegir a José Antonio Kast, independiente de los mundos que hayan dentro de la derecha, siguiendo el razonamiento de César, porque respecto de esos temas, todos los mundos de la derecha tienen amplias coincidencias en materia económica, en materia del combate a la delincuencia y el crimen organizado, y en materia de gestión del Estado, que es donde fracasó, creo yo, además, el actual gobierno. En los minutos que nos quedan, quedó planteada la pregunta de la reunión del presidente electo con la expresidenta Bachelet y la postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas. Debería ocurrir en estos días. Respuesta corta, ¿qué espera Javiera usted Un sobre sí o esa no. reunión? ¿Y si le parece que debe apoyarse esa postulación? Bueno, eso lo tendrá que ver el presidente de la República, pero sí me parece interesante que acá se mencionó que uno de los primeros gestos fue reunirse con el presidente de Argentina. Bueno, también uno de los primeros gestos fue haberse reunido con el presidente Eduardo Frei, con la presidenta Bachelet. Entonces, hay una serie de gestos que ha ¿Usted hecho... es partidaria de que el gobierno de Chile, el Estado de Chile, apoye la candidatura de Michelle Bachelet?
eso es una conversación que tendrá José Antonio Kast. Él Pero mismo usted, dijo. Pero a usted. A mí ¿qué le no me parece? gusta como candidata, No le gusta. pero Gael, ¿usted? ¿Qué Sí, espera de esa estoy- reunión? ¿Se le dar el apoyo? ¿Qué le parece esta reunión entre ambos? Bueno, me parece una señal positiva, primero, la reunión. Por cierto, porque hay que reconocer lo que los otros mandatarios han hecho y eso también permite tener una visión de las implicancias de cómo gobernar. Y en ese sentido, obviamente, yo esperaría que se respalde la candidatura de Michelle Bachelet, por lo que ha hecho ella, no solo siendo 2 veces presidenta de la República de nuestro país, la única mujer que hemos tenido de presidenta, sino también en su rol a nivel internacional y por lo que implica para el país. O sea, que Chile pueda asumir ese alto cargo en la ONU, obviamente que también tiene implicancias en cómo se ve y en las relaciones y articulación internacional nuestro país en la esfera internacional. Sí. Yo creo que eso es importante. Luis Pardo, su postura frente a Yo la creo, candidatura. primero, de la yo ONU. no creo que esta candidatura se haya lanzado con el genuino interés de apoyarla como secretaria general de la ONU. Si así fuera, el presidente habría convocado a los ex cancilleres, como se hizo, por ejemplo, con José Miguel Insulza, habría sensibilizado a la oposición, no habría esperado justamente el discurso de las Naciones Unidas para anunciarla y en el mismo discurso pegarle innecesariamente al presidente de Estados Unidos que tiene derecho a veto sobre esa candidatura. Entonces yo dudo de la sinceridad de la propuesta y yo confío mucho en ese sentido en que Michelle Bachelet, que tiene una experiencia y una responsabilidad que nadie le discute, es la más indicada para ver y opinar respecto de la viabilidad de su candidatura. Porque hoy día le corresponde a América Latina, pero ya hay 4 candidaturas en América Latina. Hay 2 países que podrían vetar la candidatura de Michelle Bachelet. Es ella la que tiene que, con su gran experiencia y en su conversación con el presidente electo, ver cuál es lo mejor para Chile. César Valenzuela. Mire, lo bueno de estas decisiones de Estado que se le llaman es que son más allá de lo que a uno le gusta, no le gusta, le parece o no le parece. Y Chile en esto tiene una tradición. Y en general lo que ha ocurrido es que el Estado de Chile, independiente de sus gobiernos, apoya decididamente a nuestros connacionales que son candidatos en organismos internacionales. Y lo que yo espero, genuinamente, es que el nuevo presidente, el presidente electo, honre esa tradición. Y creo que además ha dado señales en esa dirección, por eso que se va a reunir con la presidenta Bachelet, cuando se le ha consultado sobre estas materias, que van a tratar el tema. Y yo creo de que no podemos retroceder en estas materias, o sea, como que es de las pocas cosas que todavía nos quedan que están incólumes en la República. Entonces, hagamos los esfuerzos para eso. igual yo quiero decir una cosa, nosotros no tenemos tradición de presentación de Secretaría General de la ONU, entonces creo que eso también hay que medirlo con altura de mira. Pero en dirección Oiga. de organismos internacionales sí. Y los ritos tradicionales Entonces, no los cumplió el presidente en la forma que la designó. Además. Don César, Entonces, es poco... Gael, Y en general. El Bachelet. Javiera, Luis Pardo, muchísimas Javiera Rodríguez, Luis gracias Pardo. a los muchas 4 gracias. por acompañarnos esta mañana. Gracias. Nos vamos a separar, Valentina, un momento. Ya estará con nosotros el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García. Espérenos. Entrevista en Estado Nacional. Con nosotros está el viceministro de Energía y Economía, Álvaro García. Bienvenido acá esta mañana a Estado Nacional, ministro, con noticias importantes en esta toma de razón de Contraloría. Contraloría tomó razón del contrato SQM Codelco. Esto permitiría dar un paso más en este acuerdo que es bastante importante para la economía nacional. Efectivamente, muy buenos días, un gusto estar aquí. Hola, ministro. Una gran noticia, la aprobación definitiva del proyecto SQM Codelco. Eso le va a permitir a Chile explotar de inmediato las riquezas del litio que tiene, algo que ha venido haciendo históricamente, pero que va a tener un salto en la producción muy significativa y, sobre todo, el grueso de los recursos van a llegar al Estado y, por lo tanto, a los chilenos y chilenas. Ahora, en la Contraloría, si bien toma razón, pone algunos peros, algunas condiciones más bien, y dice que, bueno, Codelco tiene que mantener el 50% más 1, ¿no es cierto?, en el directorio y en la empresa, en la sociedad que se establece. Y la Contraloría se pregunta qué instrumentos asegurarán este control efectivo durante el ejercicio que es hasta el 2060 de este convenio. Bueno, Codelco ya tiene ese porcentaje, lo único que tiene que hacer es mantenerlo y, por cierto, está en el interés del Estado hacerlo. Por lo tanto, si hay aumentos de capital, Codelco concurrirá con los recursos que se requiere. Este hecho va a permitir que el país capte el 85% de las rentas a partir del año
31 en adelante, el 85% de las rentas que genera Ahora es el esta 70, empresa. del 20 hasta el 30. Subió al 70. Claro, subió al Ahora 70, subió al luego 70. 85 los 30 años finales. Exactamente. O sea, una cantidad de recursos extraordinariamente significativa. Y por lo tanto va a estar en el interés de Codelco y del Estado mantener esa participación mayoritaria. Pero están los instrumentos, eso es lo que la Contraloría pregunta, más allá del interés. El único instrumento es contar con los recursos para concurrir al aumento de capital si es que ocurriese. Perfecto. Sí, ministro, acá hay varias críticas también respecto a cómo se gestó este acuerdo. Muchos parlamentarios dicen acá hubo opacidad, ¿por qué no se llamó una licitación? ¿Cuál es la respuesta del gobierno frente a estas críticas que persisten? Mire, yo dudo que, ciertamente en Chile nunca ha ocurrido una compra de una empresa o de una participación en una empresa más supervisada que esta. Esta transacción tuvo más de 20 supervisiones nacionales, internacionales, por lo tanto de opacidad, nada. Todo ha sido absolutamente transparente, muy controlado por instituciones nacionales e internacionales, por lo tanto es muy difícil alegar opacidad en esta transacción. Y lo que importa realmente es si al país le conviene o no esta transacción. Y es evidente que le conviene. Si no se hubiese logrado este acuerdo, probablemente se hubiese producido un valle productivo, esto es, hubiera dejado de producir litio la empresa por un periodo que implica recursos de alrededor de 11.000 millones de dólares, más o menos lo que gasta el Ministerio de Vivienda en un año en construcción de vivienda. Eso es lo que estamos evitando con la sociedad entre SQM y Codelco. Si no hubiese habido sociedad y el Estado hubiese tomado posesión completa, porque se terminaba el acuerdo entre Corfo y SQM, si hubiesen sacado SQM, hubiese entrado solo el Estado, ¿se hubiese producido un bache en producción? Sin lugar a dudas, porque el Estado no tiene experiencia en la explotación del litio, SQM tiene una larga experiencia, y el hecho de que el Estado participe a través de Codelco en esta sociedad le permite a Codelco, que va a ser socio mayoritario, adquirir una experiencia que a su vez la va a trasladar a los otros dos salares donde va a estar actuando junto a otras empresas. Para insistir un poco en estos puntos que hace Contraloría, son 5 puntos. ¿Cómo supervisar que estos se cumplan? ¿Qué pasa si todo esto que determinó Contraloría no se cumple? ¿Quién va a estar ahí fiscalizando? ¿Es la misma Contraloría General de la República? A ver, lo que solicitó en lo inmediato la Contraloría es que Codelco le envíe los estatutos de la nueva filial que constituye al asociarse con SQM. Cuestión que Codelco ha señalado va a ser el lunes o sea, mañana en la mañana, y por lo tanto los requerimientos de información van a estar plenamente cumplidos. Posteriormente se van a supervisar ciertas cosas como que se mantenga la participación mayoritaria de Codelco y por supuesto eso lo va a hacer la Contraloría. ¿La participación mayoritaria es lo mismo que la administración? Se lo pregunto porque usted habrá visto esta semana sobre una noticia que Escondida, que es de BHP, una empresa internacional, explorando Escondida, más o menos tiene la misma producción que Codelco, 900.000 toneladas. Sin embargo, el aporte al fisco, vía los impuestos que tiene la minería, de BHP, del privado, fueron el doble que la que hizo Codelco, por eficiencia. ¿Es Codelco el actor que más nos conviene que esté? Tradicionalmente, Codelco ha aportado al fisco lo mismo que todo el resto de la minería sumada. ¿Cuál es la tendencia de eso? Siendo 1/3 de la producción. Por lo tanto, sin lugar a dudas, Codelco aporta más que el resto de las mineras al Pero Estado. con BHP... Codelco este año tuvo una situación particular, que fue el accidente en el Teniente, que lo mantiene aún sin producir en una sección de la empresa y por lo tanto sus utilidades este año van a ser inferiores. Pero es interesante porque aquí se puede comparar peras con peras, más o menos 900.000 toneladas cada uno. Con la misma producción, BHP entrega 2.100 millones de dólares, Codelco 1.200, la mitad. Por la razón que estaba señalando, este año... ¿Tiene la misma eficiencia para los márgenes en su explotación? A ver, Codelco es una explotación mucho más antigua que la de Escondida y por lo tanto la ley del mineral es muy inferior a las que tiene Escondida y por lo tanto las utilidades de Escondida son superiores a las de Codelco. Así y todo, Codelco históricamente, con la excepción de este año, ha contribuido más que las empresas mineras
al Estado de Chile, dando cuenta de la ¿Da importancia. garantías de ser eficiente entonces la administración Bueno, que tiene hoy día para entrar en el negocio del litio, Codelco, ser un administrador eficiente? Sin lugar a dudas, Codelco es una empresa extraordinariamente respetada a nivel mundial en sus capacidades mineras. No ha tenido experiencia en litio y por eso es tan inteligente, por así decirlo, que se asocie con una empresa con gran experiencia como SQM, con otra empresa que también tiene experiencia como Río Tinto y adquiere experiencia para manejar sus propios salarios. Ministro, hablemos un poco del escenario económico que viene. Tenemos el IPOM de diciembre, lo que señala es que la inflación ha bajado más rápido de lo proyectado. En septiembre el entorno económico global y local es mejor de lo esperado. Hay riesgos igualmente, dicen, en el entorno global, pero ¿cómo va a entregar el gobierno, cómo va a terminar el gobierno en materia económica? ¿Qué viene para el próximo gobierno que asume el 11 de marzo? Bueno, sin lugar a dudas va a entregar un gobierno mucho mejor dotado de capacidades de crecer que lo que heredó este gobierno. Este gobierno inició su mandato con un altísimo nivel de personas que no conseguían trabajo, con una inflación extraordinariamente alta que requirió de un ajuste fiscal muy profundo. Vamos a terminar con la inflación, haber logrado la inflación meta del Banco Central, con una tasa de inversión que este año, según el Banco Central, va a crecer en torno al 6 o 7%, o sea, muy significativamente superior al pasado, habiendo creado 600.000 puestos de trabajo y habiendo aumentado los salarios reales, por lo tanto, habiendo impulsado el consumo interno, que es otro factor de crecimiento junto a la inversión. Estos 2 últimos años, Chile ha crecido más que su crecimiento potencial y además de haber crecido más, está elevando la tasa de crecimiento potencial, como lo dijo la presidenta del Banco Central al presentar el IPOM durante esta semana. El escenario económico hoy día todavía no es lo que quisiéramos, pero sin lugar a dudas la capacidad de crecimiento de hoy son muy distintas a la que heredó este gobierno en su Ahora, inicio. las condiciones que cuando se inició este gobierno eran unas condiciones de contexto completamente distintas. Desde lo pandémico, desde una crisis internacional, ¿eso se considera? Ese fue el problema que tuvo este gobierno en su inicio. El hecho de que habían todas esas dificultades y tuvo que asumir esas dificultades, estabilizar la economía y ponerle el acelerador para que empiece a crecer. Y todo eso ha ocurrido. Con ayuda del Banco Central también, Por muchas cierto, de ellas. con la ayuda del Banco Central en materia inflacionaria, en materia de crecimiento, exclusiva responsabilidad del gobierno de crear un escenario que ha sido adecuadamente aprovechado por los inversionistas. Sobre crecimiento y generar las condiciones, el encargado Jorge Quirós, el encargado de Economía del presidente electo, dijo hace un tiempo, lo estuve leyendo, que hay proyectos de inversión por 7.000 millones de dólares, que es una cifra enorme, a la espera de que se reúna, tan solo que se reúna, no una ley, el Consejo de Ministros para dar aprobación a estos proyectos que ya pasaron por todas las etapas de evaluación ambiental. ¿Eso es así? ¿Usted tiene la misma información? ¿Desde cuándo no se junta el Consejo de Ministros para aprobar proyectos? El Consejo de Ministros se junta regularmente, tenemos reunión el lunes para aprobar proyectos y durante este año se ha aprobado la mayor cifra de proyectos de inversión en el sistema de evaluación de impacto ambiental de la historia. Así que... ¿Cuánto es esa cifra, ministro? 3.500 millones de dólares. ¿Usted no comparte entonces el dato que entregó Quirós, que hay 7.000 millones de dólares a la espera? Hay 7.000 millones de dólares de proyectos de inversión en el proceso de evaluación. Ah, no, él dijo a la espera solamente del Consejo de Ministros. No es esa la información que tengo, pero lo que hay que destacar es que nunca se han aprobado más proyectos que este año. Eso da cuenta no solo de la eficiencia, sino que de la voluntad del gobierno de promover la inversión, porque esa es la fuente de generación de empleo y que afortunadamente, después de muchos años de estancamiento, hemos visto un crecimiento muy notable en la cartera de proyectos de inversión. De hecho, la Corporación de Bienes de Capital señaló que este año, en relación al año anterior, la proyección de inversiones aumentó en un 24%. Una cifra extraordinariamente grande por donde se le mire.
Ministro, y entonces el lunes hay nuevamente consejo. Así es. ¿Podríamos ver más proyectos que se aprueben en ese contexto? Podría antes que seguir se acabe? aprobándose proyectos, pero ya la cifra es muy... ¿Y cuántas veces más se reúne de aquí al 11 de marzo o esta sería la última vez? De aquí al 11 de marzo no creo que estén definidas las fechas, pero nos reunimos con bastante regularidad. Periódico. ¿Y usted ha visto un cambio en la actitud que hay frente a estos proyectos? Porque hubo un cambio, hace un rato se habló mucho de permisología y de hecho se aprobaron proyectos con esa intención. Pero esto es distinto a la permisología, porque aquí estamos hablando de proyectos que ya pasaron por todas las etapas de evaluación ambiental y queda la decisión política. Por ejemplo, el caso de Dominga. ¿Se va a ver de aquí a marzo? No sé, entiendo que Dominga está en el tribunal, no creo que vaya a llegar al Consejo de Ministros, no estoy perfectamente informado de la situación de ese proyecto. ¿No está en agenda en los próximos yo consejos? conozco la agenda del próximo lunes, Ya. no puedo decirle de la siguiente. Sí, ministro, en enero deberíamos conocer los datos de la nueva encuesta CACEN con una metodología más exigente. ¿Aumentaría la pobreza con esta metodología que vamos a conocer a partir del mes de enero? Sí, sin lugar a dudas va a aumentar la pobreza por lo que tú señalas. La metodología es mucho más exigente, más acorde con la realidad actual y vamos a notar una pobreza mayor que la que estábamos midiendo antes con una metodología que permitía medir menos. ¿Estas metodologías nuevas llevan acompañados algún factor de comparación para que no nos Sí, perdamos? por supuesto. Porque ya ha habido cambios y uno se suele perder. Entonces, Sí, ¿cómo saber qué es comparable? Hemos ido haciendo cada vez más exigente la medición de la pobreza, pero al igual que la vez anterior, se mantiene la medición para poder hacer comparación. ¿Y en esa comparación cómo estamos? Es decir, No podría peras con peras, decirle, digo. esa es una materia que ve el Ministerio de Desarrollo Social, yo no tengo los últimos datos para... Y hay un peligro de que todo esto, que es algo muy técnico, se use como, o se le haga una utilización política de sacar ventaja de que subió, que bajó y sacarse en cara, por así decirlo, Bueno, más o menos pobreza. en este tema, como en muchos otros, se ha recurrido a la creación de un panel transversal políticamente para definir la nueva metodología y el Ministerio de Desarrollo Social adoptó lo que este panel transversal le sugirió. Hay muchas cosas que en Chile se hacen de esta manera y es muy importante preservarlo. En los ministerios que a mí me toca dirigir hay dos materias donde estamos trabajando con un grupo transversal, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la Comisión de Expertos para modificar el sistema regulatorio eléctrico, dos tareas en las que estamos empeñados y que esperamos que el próximo gobierno hace suyo y por eso incorporamos gente de distintos ámbitos políticos. Ministro, lo último y muy cortito, ¿en quién van las investigaciones sobre los errores en las cuentas de la luz? A ver, hay una investigación que está en curso, se licitó la semana pasada el estudio para medir cuánto efectivamente le debe Transalec a la ciudadanía. Afortunadamente se presentaron 7 personas o empresas a la licitación, por lo tanto se va a realizar ese estudio. Lo otro ya está saldado. Fue enviado a Contraloría, las empresas no lo impugnaron y por lo tanto las personas van a recibir sus recursos de vuelta el ¿Desde cuándo y cuántos son los recursos? A partir del próximo enero, o sea, en unos Sí. días más se empieza a devolver. Durante el mes de enero, cuánto reciba la gente de vuelta va a ser proporcional al día en que lo reciban. No se va a recibir todo el mes de enero si es que la cuenta se paga el 5, se va a recibir lo proporcional y como hemos dicho, son alrededor de 2.000 pesos por familia al mes durante 6 meses. ¿Y esto va a ser devuelto en un descuento en la cuenta? En un descuento en la cuenta y va a aparecer en la cuenta cuánto se le está devolviendo. Bien, ministro Álvaro García, muchas gracias por estar acá Gracias, ministro, que presente esté muy este bien. domingo en Estado Nacional. Muy buenos días, un gusto Buenos estar aquí. días. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y nos acompaña la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez. Gracias, Susana, por acompañarnos. Encantada, muy buenos días. El martes fue una de las integrantes de este viaje del presidente electo José Antonio Kast a Argentina, a Buenos Aires. Desde el punto de vista económico y empresarial, ¿qué justifica haber participado en este viaje que fue una de las primeras acciones que vimos del presidente electo? Bueno, no cabe duda que Argentina es un tremendo socio y vecino nuestro.
que durante muchos años perdió oportunidades producto de malas políticas públicas. La verdad es que Argentina fue un país que estuvo entre los 5 más ricos del mundo, y ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene la política pública. Tuvo un proceso de decadencia económica bastante importante, al nivel de estar con tasas de pobreza de las que veíamos nosotros en los años 90. Y esta impronta de volver a hacer medidas más pro mercado, de generar incentivos a la inversión y atracción de inversiones, genera un ambiente de mucha oportunidad que sin lugar a dudas para nosotros también es importante que eso suceda y es beneficioso. El hecho de que hayan agendas similares, como digo, de incentivos tributarios, de control de gastos y equilibrios fiscales, de atracción de inversiones, va a hacer que con la voluntad de ambas partes, tanto el mundo privado como público, uno pueda ver perspectivas muy positivas para Chile en esa relación. Oportunidades concretas, Susana, ventajas concretas. Bueno, Argentina está muy cerca, entonces cualquier cosa, en igualdad de condiciones, es más barato llegar con un producto o traer un producto. Pero aparte de eso, ¿qué ventajas tiene Argentina, concretas? Mira, hay muchos proyectos y actualmente se están desarrollando muchas áreas que son beneficiosas también para Chile, partiendo porque está explotándose nuevamente todo el potencial que tienen en materia de energía, ¿no? Yo solo quiero recordar que Argentina creo que es el segundo yacimiento más importante de gas en el mundo. Nosotros en Chile construimos nuestros gasoductos para poder importar gas barato y producto de nuevo de malas decisiones económicas y políticas, fíjate que terminamos usando esos gasoductos para venderle nosotros gas a ellos que nosotros importamos del mundo. O sea, es realmente de loco. Todo lo que se pueda hacer en materia de desarrollo energético en Argentina, de interconexión eléctrica, sin lugar a duda una oportunidad. Minería se está desarrollando, tenía regulaciones muy leoninas para el desarrollo minero, y fíjate que no solo hay proyectos mineros binacionales, sino que también es una tremenda oportunidad de prestar servicio en un rubro que nosotros tenemos un expertise gigantesco. Después tienes infraestructura, o sea, ¿cuánto podemos desarrollar de infraestructura? Están los corredores bioceánicos que permiten unir, ¿cierto?, ambas costas y eso, tener salida de nuestros productos de lado y lado, particularmente para nosotros que puedan salir por el Pacífico a través de nuestros puertos, es otra gran área de oportunidad. Y así suma y sigue, agroindustria y muchos rubros. Para hacer esas inversiones en infraestructura, en desarrollos mineros que son muy intensivos en capital, se requiere confianza. Se requiere que sea predictivo más o menos lo que va a pasar hacia adelante. Y Argentina, lo que pasó con el gas, lo que ocurrió fue eso. Al final, ¿hay garantías hoy día? ¿Conversaron con el presidente Milei sobre qué garantías dan de que va a ser confiable ese eventual o potencial socio para ir a invertir allá? Sí, yo creo que en Argentina les pasó algo bien particular. Eligieron al presidente Milei y ahora con las elecciones de medio término, ¿cierto? Hubo una ratificación de las políticas económicas que se están llevando a cabo en Argentina. Nosotros tuvimos oportunidad de estar con las autoridades, estuvimos con el ministro Caputo, con el viceministro, nuestro colega chileno José Luis Daza, y la verdad es que la impronta que hay en materia de desregulación, de atracción de inversiones, tienen este sistema, el RIGI, que es una atracción de inversiones importantes con estabilidad regulatoria. La verdad es que se siente y se percibe un optimismo, unas ganas de volver a apostar por el país, que es bien importante. Y yo creo que la ratificación que hubo en la última elección por estas políticas económicas, a pesar de lo duro que ha sido, si al final los ajustes económicos, la desregulación, el sinceramiento de precios, por supuesto que le duele a los bolsillos de las personas. El caso que yo comentaba del gas es porque al final estaban con un sistema de precios tal que los consumidores pagaban el 10% del costo real. Entonces nunca más nadie explotó el gas que tienen. Entonces, estas son siempre políticas que se pueden ver muy atractivas en el corto plazo, pero no en el largo. Y hoy día yo creo que hay una apuesta real de la ciudadanía, del mundo político, del mundo empresarial, porque esto que se está haciendo allá funcione y que haya entonces una atracción también
para el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países. Desde su experiencia, lo que ve ya estando acá como presidenta de la CPC, lo que vio en esta visita ahí a Buenos Aires, ¿qué elementos del proceso económico argentino quizás nosotros deberíamos rescatar, ¿cierto? Y quizás qué otro deberíamos mirar un poco con más cautela, dadas nuestras realidades diferentes también? A ver, yo creo que llama la atención que hay una cierta coincidencia en cuanto a lo que se requiere, partiendo de bases distintas. Insisto, Argentina estaba en una situación bastante crítica. Nosotros estamos en una situación en que tenemos una economía que no es boyante, que ha crecido poco los últimos 10 años, que las proyecciones a largo plazo siguen siendo bastante bajas. A mí me llama la atención cuando se celebra que en realidad en vez de crecer 2,3 vamos a crecer 2,4. Seguimos en la medianía del 2%, las proyecciones del comité experto para el PIB tendencial hablan de cifras similares para los próximos 10 años. Entonces tenemos mucho que hacer. ¿Y en qué veo coincidencias de agenda? Primero en convergencia fiscal. De nuevo, Argentina tuvo que dar vuelta a las cuentas públicas porque venía en una situación más crítica, pero nosotros estamos en una situación que el propio Consejo Fiscal Autónomo denomina como de estrés fiscal, porque sucesivos déficits fiscales han ido aumentando, incrementando a una velocidad importante nuestra deuda pública. También se han mermado lo que son nuestros fondos soberanos, que están diseñados para situaciones de crisis, que no nos faltan en Chile. Hemos tenido terremotos, crisis financieras internacionales, pandemia, y se ha hecho uso de esos fondos. Entonces se requiere seriamente apostar a una convergencia fiscal. Ello va de la mano o necesariamente, digamos, con dos cosas. Uno, generar mayor impulso económico, y eso requiere volver a recuperar competitividad tributaria, algo que nosotros venimos poniendo sobre la mesa desde la CPC y sus ramas hace ya 2 años. Hemos llegado, después de sucesivas alzas de impuestos, a una situación en que hemos perdido competitividad frente a quienes nos gusta compararnos. Una de las primeras medidas que uno espera que vaya a presentar este gobierno, tiene que ver con ley, es bajar justamente el impuesto a las empresas de 27 a 23%. ¿Va en la línea correcta? Bueno, supongo que sí, pero ¿en la intensidad correcta es el número que ustedes esperan? Nosotros efectivamente en esta propuesta que hicimos y que plasmamos este año en nuestro documento Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile, proponíamos eso, bajar a 23%. La agenda del presidente electo va un poco más allá, incluso porque genera un incentivo a la contratación de mano de obra que tiene riesgo de caer en la informalidad, es decir, mano de obra que está en los rangos más bajos de sueldo. Eso va en la dirección correcta, genera impulso económico, genera mayor recaudación, pero ciertamente ante un escenario en que hay gastos comprometidos, en que puede haber una merma en la recaudación del fisco, sobre todo en los primeros años, porque esto demora en generar resultados concretos, se requiere también una baja de gasto. Entonces tenemos incentivo tributario, tenemos baja de gasto y tenemos algo que también es coincidente, la simplificación regulatoria. O sea, en Chile hemos acuñado este término de la permisología, producto de que llegamos a una situación que es sencillamente insostenible, donde los proyectos demoran 10 años, un proyecto grande, donde hay incerteza jurídica, o sea, tú puedes haber cumplido con todos los requisitos y sin embargo políticamente se cae el proyecto, donde hemos visto justificaciones bastante absurdas de por qué se paraliza un proyecto, desde 6 árboles no identificados, árboles sencillos, estamos hablando de corredores para arácnidos que paralizan un hospital, algo tan importante como un hospital. Hemos visto realmente situaciones que uno dice, a ver, perdimos la racionalidad de lo que es sopesar la importancia que puede tener un proyecto en términos económicos, en términos de empleo, en términos de impacto social en las localidades donde se ubican, porque solamente tomamos en consideración aspectos que muchas veces han llegado a situaciones tan sencillas como estas, que son perfectamente solventables. El sistema de evaluación de impacto ambiental en su esencia debiera ser un sistema que evalúa un proyecto para probarlo mitigando sus efectos, compensando sus efectos medioambientales y no que busque paralizarlo. Y bueno, ¿para qué decir lo que ha pasado con el Consejo de Monumentos Nacionales, etcétera? ¿Y el proyecto que se aprobó relacionado con esta materia de la llamada permisología, para usted ayuda, para usted destraba, permitirá quizás que lleguen más proyectos de inversión?
Bueno, efectivamente, ese dice relación con los permisos sectoriales, no aborda los ambientales, que es otro grueso, tampoco aborda el tema de la judicialización, que viene después de todo eso y es una verdadera peregrinación por el desierto. Creo que ese proyecto fue en la línea correcta. Nosotros, de hecho, apoyamos bastante, fuimos al Congreso, hicimos nuestros aportes y la verdad es que va en la dirección correcta en el sentido que tiene un diagnóstico compartido. Tenemos proyectos que demoran demasiado tiempo, son costosos, hay muchas materias que están en el Estado y sin embargo uno entra en un loop de pedir permisos en un lugar y en otro, le da simultaneidad, lo digitaliza, hay muchos aspectos positivos. Ahora, creo que es un paso adelante que tiene que ahora profundizarse. Parte del trabajo que nosotros queremos hacer desde el mundo privado y gremial es identificar cuáles otros de esos permisos, porque una de las cosas buenas que tiene ese proyecto de ley es que dice, mira, un permiso de bajo riesgo no necesita pasar por un escritorio, un funcionario. Objetivicémoslo, es de bajo riesgo y permitamos que sea una declaración o un aviso. Y si tú no incumples, por supuesto, todas las sanciones. Bueno, en un universo de más de 400 permisos, son mucho más que 400, pero son los más críticos, hay muchos más que podrían entrar en esta categoría que la llaman las técnicas habilitantes alternativas, es decir, que sean un proceso simplificado. Y eso es un poco lo que nosotros queremos identificar y entregárselos a las autoridades entrantes para que en el corto plazo puedan acelerar esos procesos. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes? El IPOM del otro día, la presidenta del Banco Central habló de que la inflación ya va a llegar al 3%, antes, lo interesante, antes de lo que estaba previsto, y que el PIB puede llegar el próximo año al 3%, porque ya no se habla de 2 y tanto, se pasa al 3%. Puede ser todavía poco, pero claramente es más también de lo que se esperaba, o la velocidad sube. ¿Cuáles son las perspectivas que ve usted? ¿Cómo analiza mira, eso? ojalá fuera 3%. La verdad es que lo que uno observa siempre en las estimaciones del Banco Central es el rango, y uno generalmente usa la media del rango, y la media para es inflación, 2,5. dice usted. Para o el para crecimiento. Entonces, lo que está diciendo el Banco Central es que este año vamos a crecer 2,4, el próximo, su proyección, su punto medio es 2,5 y 2% para el 2027. O sea, seguimos ahí, ¿no? No hay mucho cambio. Ojalá sea más y las expectativas de que se implementen los compromisos que se han tomado a nivel de agenda presidencial en la medida que se cumplan, yo creo que puede haber un efecto positivo. En materia de inflación, fíjate que, claro, celebrar que volvemos a la meta, pero mira lo que nos hemos demorado. ¿Y por qué nos hemos demorado? Porque tuvimos los retiros de los fondos de pensiones, además de las ayudas fiscales producto de la pandemia. Algo que fue advertido encarecidamente por todos los expertos, todos los economistas. Esto va a tener un efecto, va a generar un debilitamiento del mercado de capitales, va a generar inflación por una parte y mayores tasas de interés, por lo tanto, un costo mayor para las personas que quieren acceder a créditos de hipotecarios, créditos a largo plazo y para la actividad económica. Bueno, eso ocurrió, se confirmó. Nos tomó tiempo, el Banco Central ha tenido que ir midiendo muy cuidadosamente cómo mover la tasa política monetaria y recién 2026 vamos a volver a converger a lo que es nuestra meta. Entonces yo lo celebro, pero también creo que es una buena alerta que la voz de los expertos a veces sí tiene que ser escuchada y la verdad es que los impactos eran bastante predecibles y haber logrado esta convergencia con demoras, insisto, porque una de las cosas que presiona también la inflación es el exceso de gasto fiscal. Si tú no comprometes al gasto fiscal en consonancia con esa trayectoria de la inflación, más te demoras en hacerlo. Hay en enero, para cambiar un poco de tema, se conocerían los nuevos resultados de la encuesta CACEN y se proyecta que va a haber un aumento de la pobreza por el cambio de metodología, va a haber formas de comparar. Se señala que esto también podría impactar al gobierno entrante, dadas las cifras, hacerse cargo de este problema. ¿Cómo evalúan ustedes como CPC también esta realidad? Bueno, yo creo que es muy bueno que existan estas mediciones, se van perfeccionando en el tiempo. Es muy importante que, tal como se hace, mantengan también la trayectoria de las mediciones anteriores, porque eso es lo que te permite comparar peras con peras, manzanas con manzanas. Se ha ido incorporando otras variables a las mediciones de pobreza. Habitualmente se ha hecho siempre por ingresos monetarios, pero se han ido incorporando otras variables. Y en ese sentido, más que la cifra, porque va a ser difícil de comparar con la medición anterior, creo que es importante ver la trayectoria. Y en ese sentido, volver a destacar la importancia de que el crecimiento económico sea nuevamente un tema que genera consenso. Lo vimos en todas las candidaturas presidenciales.
porque fíjense que los famosos 25, 30 años, ¿no? Donde Chile crecía sobre el 5%, o sea, entre el 90 y el 2005 crecíamos 5,1% promedio. Y fíjense el impacto que eso tuvo en términos sociales. A igualdad de medición, de nuevo, la pobreza en Chile era 60% el año 90 y cayó un dígito. Esos son más de 8 millones de personas que salieron de la pobreza en este país gracias al dinamismo económico. Entonces, yo soy bien insistente, crecer al 2% tiene un efecto en el bienestar de las personas. Si nosotros no logramos mejorar esas perspectivas, volver a ese país en que sabíamos que nuestros hijos tenían mejores perspectivas que los padres. Es difícil sacar gente de la pobreza si no se crece. Por supuesto, No exactamente hay otra, ese es el punto. y es un punto de vista social más que económico. Así es. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, muchas gracias por acompañarnos hoy. Encantada, Esté muy bien. muchas gracias. Y nosotros finalizamos Estado Nacional en este domingo 21 de diciembre con el análisis de las perspectivas de Que luego de la tenga segunda buena vuelta. semana y buen fin de año. Gracias. Chao, chao.